que el ministro no se enfrente. Yo no es que me enfrente porque me gusta enfrentarme con el Ministerio Público. ¿Sabes por qué me enfrento? Porque veo a toda la policía sacándose la mugre todos los días para capturar a un delincuente y para que luego ese delincuente termine en la calle. Y ya está en nuestros estudios Juan José Santibáñez, que no he tenido tiempo de saludarlo porque acaba de entrar, ministro del Interior. Voy a empezar bien antipático. Bienvenido, Juan José. Todavía ministro Nicolás. del Interior, porque tú dijiste, Juan José, si no funciona lo de los estados de emergencia, renuncio. Sí, claro, por Pero supuesto. entonces, no está funcionando, entonces. No, pregúntale a los 14 alcaldes del estado de emergencia. ¿Quién sería yo para referirlo? Los 14 alcaldes del estado de emergencia han salido a declarar en diversos medios, algunos no los han tomado en consideración, pero son los 14 alcaldes que han establecido que justamente los estados de emergencia que nosotros hemos estado trabajando conjuntamente con las Fuerzas Armadas sí han funcionado. Ahora, esto no significa, ni mucho menos puede ser, Nicolás, un argumento triunfalista ni nada por el estilo. O sea, hay mucho por hacer. El tema del sicariato es una cuestión que a nosotros nos está preocupando constantemente, y la extorsión, y son delitos que no son fuente de este gobierno, ni mucho menos de esta gestión, son delitos que vienen desde hace muchísimos años atrás y sobre los cuales estamos dando una lucha frontal. O sea, hoy por hoy la criminalidad es transnacional. Si antes, por ejemplo, nos enfrentábamos solamente al tema de los pulpos de Trujillo, hoy tenemos a los pulpos, tenemos a los tiburones del Ecuador, tenemos a otras organizaciones que han traspasado las fronteras y que están en este momento cometiendo actos delictivos y contra los cuales la Policía Nacional está enfrentándose absolutamente todos los días, ¿no? Ahora, yo creo, sin duda, de que nosotros somos el medio de comunicación que está más cerca de la gente, por lo que es exitosa. Nosotros tenemos 17 emisoras que transmiten independientemente en todo el país. Estamos muy cerca de la gente. Tenemos una red de reporteros y de gente que nos está... Y todos los días, Juan José, hablamos con alcaldes, con autoridades, con la gente común, con las víctimas. Y la percepción de la gente no es esa. Tú estás diciéndole a la gente, si está funcionando el estado de emergencia, pregúntale a los alcaldes. Yo le he preguntado a los alcaldes, no están felices. Bueno, a ver, no están felices. Yo te digo una cosa, nosotros tenemos una comunicación constante con los alcaldes, no solamente los de los distritos declarados en estado de emergencia, con los alcaldes a nivel nacional. Te repito una vez más, sabemos perfectamente que esta lucha frontal contra la delincuencia tiene que ser permanente. No es una cuestión, no podemos pretender que en 6 u 8 meses que estamos fortaleciendo a la Policía Nacional y fortaleciéndola desde un punto logístico y legal, que estamos incrementando justamente sus facultades para esta lucha contra la delincuencia, que nos hemos metido de lleno en cuestionar, por ejemplo, temas con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, cuando da una liberación inesperada de delincuentes, que en realidad tengamos absolutamente todas las soluciones. Nosotros sabemos que estamos en este momento en una situación complicada, pero eso no significa que no tengamos una estrategia, que no tengamos un liderazgo por parte del comando de la policía, y mucho menos que no se esté haciendo absolutamente, pero nada. fíjate lo que está pasando. En el mismo momento que tú dices, está funcionando, estamos teniendo avances, es cierto que hay dificultades, que nadie les va a echar la culpa de una crisis que se ha incubado por décadas, porque eso se ha incubado por décadas, ¿no es cierto? Y que se ha agravado por una serie de factores como la migración descontrolada. Sin embargo, tú dices, estamos avanzando, y SINADEF dice que es el Sistema Nacional de Funciones, es el registro del Estado peruano que nos sirve para saber cuánta gente ha muerto en el Perú cada día, cada mes, cada año, y cuál ha sido la razón. Y según el SINADEF, hay más de 500 muertos en relación al año anterior, el 2024. A ver, y Nicolás, esos son 2011, pero hay como 2.500 aproximadamente de gente que ha muerto violentamente, que todavía no se determinó la razón de su muerte. O sea que probablemente, Juan José, la cifra de personas que murieron por homicidio no fue 2011, sino fue bastante más que eso. Mira, Entonces, como tú lo has referido... entonces no estamos mejor. A ver, acá hay una cuestión que ser absolutamente claro. ¿Qué pasó con el SINADEF el año 2023? ¿Tú te acuerdas qué pasó con el SINADEF el año 2023? Lo tuvieron que descolgar en noviembre. ¿Por qué? Porque la data que estaba conteniendo el SINADEF era una data errada. ¿Cuándo se restituyó el SINADEF? Se restituye en junio del 2024. ¿Por qué? Porque, digamos, habían supuestamente generado algún tipo de mejoras. El sistema del SINADEF tiene una discrepancia con el sistema CITPOL, que es del cual nosotros nos guiamos, que son de las denuncias y de las investigaciones policiales que nosotros realmente hacemos con respecto a la comisión de delitos. ¿Y discrepa por qué?
porque nosotros hemos advertido en una investigación que ya la vamos a hacer pública, solamente revisado el 23% del SINADEF, que aproximadamente 56 declaraciones de homicidios son falsas. Es decir, que la data, y no digo con esto que y tampoco quiero referir ni echar la culpa a ningún a este tema, y mucho menos justificar, eso quiero ser claro, pero lo que sí quiero dejar constancia es que la data del SINADEF para nosotros, al menos en el 2024, ha tenido un tipo de manipulación. Estás cuestionando, es decir, el problema que hubo con el SINADEF durante el COVID no es no que... fue durante el COVID, fue 2023 sí, y que pero se 2024. vino arrastrando, pero el gran cuestionamiento que fue durante la crisis del COVID es cuánta gente había muerto por COVID, y el problema con el SINADEF es que sus cifras no correspondían para abajo. Es decir, daba mucho menos cifras de las personas que realmente habían muerto por el COVID, y esto fue una falla del sistema. Pero lo que te reporta el SINADEF es el reporte de la causa de muerte. Yo te estoy hablando en este momento, de investigaciones con respecto a la data del SINADEF del 2024, no te estoy hablando del 2023. Nosotros hemos detectado en un análisis del 23% solamente que hay 56 inscripciones de homicidios que son falsas, que no se han presentado. Y lo tenemos clarito. Es más, entonces, ya se ha mentido el SINADEF, pero es información mentirosa. Ya se inició la investigación. Hemos logrado determinar la supuesta participación de 2 efectivos policiales, uno en el Brain y otro no recuerdo perfectamente en qué unidad, pero es absolutamente información transparente y que prontamente vamos a hacer la denuncia pública, porque en realidad si nosotros queremos recoger data tiene que ser de una data real. Esa data discrepa con la data del CIPOL que nosotros tenemos. Entonces no podemos confiar en los números del propio Estado, pero Juan José, es el gobierno del que tú eres parte. El SINADEF depende del Ministerio de Salud. Yo confío en los datos que a mí me proporciona el CIPOL, que es el sistema de la Policía Nacional, que lo recoge de las denuncias que formulan las personas en los establecimientos policiales, y así como también de las denuncias que vienen siendo tratadas por la Policía Nacional. Ese es el fundamento del cual yo recojo. Pero te das cuenta de lo que nos estás diciendo, que es decir, si tú tienes una estrategia de guerra contra la delincuencia y parte de esa estrategia es tener acceso y un flujo de información que te permita saber lo que está pasando, ahora resulta que no podemos confiar en la información que el propio Estado peruano proporciona de lo que está pasando. No, es que mi fuente de información es el CIPOL. Mi fuente de información siempre ha sido el CIPOL. Y por eso es que te puedo... Y el sistema de la policía dice que hay menos muertos por homicidio. Exacto. ¿Y cuántos muertos por homicidio hay que dice? Hasta el momento nosotros hemos hecho un análisis del 23% de esta fuente de información y hemos detectado 56 homicidios menos. Déjame terminar, o déjame que la policía termine por lo menos de evaluar el 100% y poder determinar, y pasaremos la lista de los medios de comunicación como recurrentemente hacemos, porque desde que inició la gestión dejemos eso a un lado, pero lo que tú estás diciendo es bien serio, Juan José. Claro. Es decir, no se puede confiar en la cifra del Ministerio de Salud sobre los muertos. No se puede. Es bien, pero ¿y cuál es la cifra que tienen ustedes? Nosotros, como te digo, SINADEF dice 2.100 muertos por homicidio 2024. Nosotros, como te digo, estamos analizando justamente estas cifras y estamos detectando estas incongruencias con respecto al sistema del CIPOL. Y con esto, reitero una vez más, Nicolás, no quiero yo decir, ni mucho menos tener un discurso victorioso en lo absoluto. Sabemos que estamos en un problema grande de inseguridad, pero es un problema regional. No es un problema exclusivamente del Perú. Es un problema que está en Chile, en Ecuador, en Colombia. Y el Perú... No, es que ¿sabes lo que pasa, Nicolás? El Perú es uno de los países que más duro le está dando a la lucha contra la delincuencia. Lo ha reconocido Chile. Chile ha dicho que reconocemos en los policías del Perú la lucha que ha dado, por ejemplo, contra el Tren de Aragua. Y cómo es que, en base a las estrategias policiales que ha desarrollado, ha reducido considerablemente su participación en el mercado criminal. Pero bueno, pero eso no lo dice ningún medio de comunicación. Solamente hacen referencia a los hechos en los que la Policía Nacional, por ejemplo, ha estado... Yo no voy a defender, y menos aún en las condiciones en las que está la situación de los medios de comunicación, donde lamentablemente el agravio, el insulto, la calumnia se han convertido en pan de cada día. Yo puedo hablar por lo que hacemos nosotros. Nosotros reportamos todo lo que pasa. Y cuando se hacen las cosas bien, decimos esto está muy bien. Y no nos detenemos a pensar en cálculos políticos, porque no los tenemos, Juan José. A nosotros nos interesa el ciudadano, el bienestar del ciudadano. Entonces, el problema es el siguiente. Por ejemplo, ¿no? Tú dices, ya, las cifras del SINADEF no son confiables.
Pero en esos mismos días tú has dicho, los fiscales son flojos, lo que está fallando es la fiscalía. Es decir, tu teoría es la policía está haciendo esfuerzos por hacer mejor las cosas y lo que falla es la fiscalía. Y esa misma semana, Juan José, esa misma semana, un detenido sospechoso de estar comprometido en la desaparición de su pareja se ahorca en una comisaría. Y otro detenido, acusado de la violación de una menor de edad, se escapa por la ventana del baño porque la versión es absurda. Mira, no Nicolás, sabían que había ventana en el baño. O sea, yo te digo una cosa. Y esa misma semana un policía asesina de una manera injustificada a un chico. No es una... a ver, lo que nosotros sostenemos y siempre hemos entrado en esta discusión penosamente con malos fiscales, no con todos, porque hay buenos fiscales, con el Ministerio Público son cuestiones absolutamente objetivas. Y ojo, no es que tampoco informen todo lo positivo de la policía. Y te voy a dar un ejemplo clarísimo. El 31 de diciembre todos fuimos testigos porque esto se hizo viral de una familia en el distrito de Breña que había sido asaltada por un vehículo de color negro y por unos delincuentes que estaban en el vehículo. Todos los medios de comunicación informaron el tema. Pero lo que no informaron los medios de comunicación fue que a las 3 horas estaban justamente capturados, estaban detenidos en la comisaría, se recuperó y se les identificó por el vehículo, se recuperó el celular, se recuperó parte del dinero que había sido sustraído y lo más grave aún, lo que menos se informó, por eso es que yo reclamo, lo que menos se informó es que esos mismos delincuentes el 13 de octubre habían sido detenidos en la comisaría de Sagitario de Surco y un fiscal les dio libertad, a pesar de que había una denuncia de hurto agravado. Entonces, yo en esos días estaba fuera del aire, pero estoy seguro de que Exitosa reportó. Nosotros reportamos todo, Juan José. Todo, porque además, ¿sabes una cosa que a nosotros nos parece importante? Mostrar que las cosas sí se pueden hacer bien, sí se pueden hacer con eficiencia. Y el problema es que lo que no tenemos, es decir, el problema es que no podemos discutir la realidad. O sea, lo que tenemos es que reconocer la crudeza de una realidad donde estamos agobiados, estamos en guerra contra la delincuencia y la delincuencia nos tiene arrinconados. Y el problema es que nuestro principal instrumento, que es la policía, no está como debería estar. Mira, y la fiscalía no está como debería estar y el Poder Judicial no está como debería estar. Es decir, que las cosas no están funcionando y que encima no hay una articulación entre todos para enfrentar a la delincuencia. Pero la gran diferencia es que nosotros sí hacemos algo. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque tú acabas de mencionar, por ejemplo, 3 casos en donde penosamente efectivos policiales se han visto involucrados. Correcto. ¿Nosotros qué hemos hecho? ¿Qué hacemos inmediatamente cuando tomamos conocimiento, por ejemplo, de Exitosa? Que es cierto, yo mantengo Exitosa como una fuente de información. Cuando tomamos conocimiento de esos hechos, esos efectivos policiales que tú acabas de referir ya están sometidos a un proceso disciplinario, ya están denunciados ante la Fiscalía. El efectivo policial, y no quiero llamarlo policial, el sujeto que ha disparado contra un vecino ya está en este momento siendo ubicado por la Policía Nacional a través de todo su mecanismo. Y los sacamos, los extirpamos de la policía. ¿Qué ha hecho la Fiscalía con respecto a este fiscal que ha dado libertad a los delincuentes el 13 de octubre? Nada. Esa es la diferencia, Nicolás. Que nosotros sí hacemos algo. Sí hacemos algo. Ahora, o sea, los otros no hacen nada. Entonces, esa es la cuestión. Un tema más, porque tenemos que ir en un ratito a la pausa. ¿Por qué no promulgan la modificación a la ley sobre detención preliminar? A ver. Es decir, por todos lados está absolutamente claro que esto está permitiendo que los delincuentes se beneficien. No necesariamente, Nicolás. Para mí, a ver, yo tengo 2 puntos de vista. El primero, yo sí quiero referirte. Para empezar, estamos aún dentro del plazo para poder nosotros formular cualquier tipo de objeción a la norma. El plazo vence el 14. Nosotros lo que yo sí te puedo adelantar es que desde el sector interior nosotros hemos tenido unas objeciones jurídicas, como por ejemplo, el Código Penal fue modificado y el Código Penal estableció que para que una conducta criminal pueda ser pasible de una condena efectiva de prisión, el delito tiene que tener una condena mayor a los 5 años. Entonces, si el delito tiene que tener una condena mayor a los 5 años, ¿cómo puede existir una ley de detención preliminar para delitos de 4? Eso es inconstitucional. Y eso es uno de los errores que contiene esta norma. Eso es en principio. Y en segundo lugar, para mí eso es una hipótesis o un argumento de alguien que no quiere trabajar. Por una sencilla razón. Y te voy a decir, si el fiscal quiere detener a Pepito, en lugar de promover una detención preliminar, lo que hace es arma su carpeta fiscal, le suma el pero lo lógico no sería, si están tan claras las objeciones a esta rectificación que ha hecho el Congreso,
se lo devuelven con las rectificaciones y el Congreso decide inmediatamente qué hace con eso. Estamos lo que no dentro se del puede plazo. hacer es estirar el tiempo para que se vence el plazo No, ya, y, en lo absoluto, y el mira. 14 van a responderle al Congreso. Mira, en lo Porque absoluto- la gente piensa mal en el Perú, lamentablemente pensamos mal y la mayor parte de las veces acertamos. Que se está tratando de proteger a alguien, es decir, es lo que pasa lamentablemente por la cabeza de los peruanos porque hemos tenido demasiadas decepciones. No, mi en lo querido absoluto, Juan mira, José. las objeciones técnicas no pueden ser tampoco producto de un análisis que sea un análisis sumamente precoz. En realidad, las objeciones técnicas que tienen que hacerse, sobre todo una norma tan importante, tienen que ser el resultado de un análisis consensuado entre expertos y que puede determinar cómo perfeccionar una norma tan importante como esta. Tú dices, Juan José, que el balance para ti en medio de todo es positivo. A ver, lo que nosotros reconocemos es el trabajo arduo de nuestra Policía Nacional y de las informaciones que tenemos. Tenemos balances positivos como también tenemos balances que se han mantenido y balances que aún resultan ser negativos. En esta lucha contra la criminalidad, y lo reitero una vez más, no podemos ser triunfalistas ni podemos decir que todas las cosas están bien, pero estamos dándole la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Y como yo te refería en el segmento anterior, o sea, estamos haciendo algo. Por ejemplo, la tasa de robos se ha reducido considerablemente. La tasa de delitos como hurto se ha reducido considerablemente. Sabemos que el tema, por ejemplo, de los homicidios es algo que no se puede negar. Se ha aumentado, pero estamos haciendo una lucha frontal en la identificación de las organizaciones criminales, porque también es cierto, y hay que decirlo, Nicolás, muchos de estos homicidios, y casi el 90% de ellos, son producto de la lucha que existe en este momento de las organizaciones criminales por el tema de un control territorial. Nosotros, por ejemplo, venimos luchando contra los pulpos. Los pulpos es una organización criminal, tú lo sabes perfectamente. Tiene 3 generaciones, tiene 30 años. Pregúntale a Lucho Aguilar, que es el conductor de Exitosa Trujillo. Claro. ¿Hace cuántos años está hablando del tema de las extorsiones y los pulpos? Tiene 30 años. Nosotros hemos golpeado no solamente a las cabezas de esta organización criminal, tanto así que los líderes criminales han tenido que huir del país, pero cada vez que golpeamos aparecen nuevas facciones de esta organización. El último secuestro que se llevó a cabo en Trujillo de una joven estudiante fue ejecutado por 5 miembros de la banda de los pulpos entre 21 y 23 años. Entonces, la lucha que hacemos es una lucha permanente, frontal. Sabemos que tenemos que seguir equipando a nuestra Policía Nacional con mayor logística, que es lo que estamos haciendo, y también promoviendo mayores normas que protejan la integridad del policía cuando resuelva en un acto funcional desenfundar su arma de fuego y dar muerte al delincuente, ¿no? Que era algo que nosotros veníamos logrando. Eso en realidad debería estar fuera de discusión. Es decir, yo recuerdo que hubo un incidente famoso en Chile de un policía que trató de ser atropellado por una persona, le dio el alto, le hizo la advertencia, hizo un disparo al aire, y el segundo disparo le dio y nadie discutió si lo que había hecho estaba bien o mal. Pero en Chile, pues, pero acá, eso acá ocurre se va a la acá y cárcel. crucificas al policía, Exacto. ¿no? Entonces, Exacto. ya, no me destruyas, me está destruyendo acá la... a lo que voy es a esto. Estuvo Javier Arévalo, ex presidente de la Corte Suprema, tratando de hacer un balance a finales del año pasado. Con quien trabajamos muy bien. ¿No? Ya, pero él decía lo siguiente, y fue, creo, crudamente sincero. Él decía, la primera sensación que yo he tenido en toda esta experiencia es que nos falta liderazgo. Y era una referencia directa a la presidenta. Falta liderazgo en la lucha contra la delincuencia. Lo segundo que decía es que, por ejemplo, ellos desde su lado están tratando de hacer aportes. Por ejemplo, las unidades de flagrancia. Es muy importante que se actúe rápidamente y cuando las unidades de flagrancia funcionan, sí que funcionan. Mira, En Nicolás, días se está sentenciando gente, mira, entonces, pero si no le dan recursos, si no se aprueba la legislación que respalde la acción y si no hay coordinación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sensación que da es que tú estás peleado con los pulpos y con los fiscales. Mira, a ver, entonces, Nicolás, no puedes estar peleado con los fiscales, yo te voy a tienes decir que una estar aliado con los fiscales para pelear contra los pulpos. A ver, yo te digo una cosa. Efectivamente, como lo dijo el doctor Javier Arévalo, bueno, no creo que él haya cuestionado, él reconocía siempre el liderazgo de nuestra señora presidenta en esta lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad, pero acá hay una cuestión que tenemos que advertir. El tema de los juzgados de flagrancia eran siempre apoyados por el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. Quienes no estaban en los juzgados de flagrancia era la Fiscalía, Nicolás. Mira los videos, incluso yo he tenido la oportunidad de colgar varios videos en Trujillo.
en Trujillo, estaba el Poder Judicial, estaba el de mesa de partes, estaban los magistrados, estaban los asistentes, estaba la policía, estaba el efectivo policial que hacía los análisis, estaba el que hacía la investigación, y quien no estaba era la fiscalía. Ya, yo hablé, bueno, ya, entonces, ahora es bien complicado. Pero déjame interrumpirte un segundo ahí. Yo he hablado con Jorge Chávez Cotrina sobre ese tema acá, y él decía, el problema que tenemos, ¿cuál es? Que para que haya fiscales, por ejemplo, presentes en las unidades de flagrancia, porque ellos lo que dicen es, estamos desbordados, nos falta recursos, nos falta personal, nos falta todo. Entonces no podemos estar a la altura de lo que nos están requiriendo porque nos faltan manos. Si no, deja de tener razón. Es decir, mándame un fiscal, ¿de dónde lo saco? ¿Es una realidad o no es una realidad? Yo no creo que eso sea una realidad, porque si nos vamos a poner en ese supuesto que en realidad, y yo te lo digo claramente, es falso. Y te voy a decir por qué es falso. Porque cuando nosotros en la policía hemos tenido operativos para Navidad, ¿sabes qué nos decían algunos fiscales? Que trabajaban de lunes a viernes. Nosotros tenemos en este momento, y hay 2 congresistas que no me van a dejar mentir, una organización criminal identificada en Lima Norte, desde hace 2 meses. El requerimiento para el fiscal con los objetivos criminales se le viene solicitando hace 2 meses. ¿Y sabes qué nos ha dicho el fiscal? Para febrero. Pero hemos dicho, pero señor fiscal, están identificados, aquí están los nombres, están las fotos, todo está aquí, están los seguimientos. Lo único que falta es que usted requiera a la autoridad judicial su detención. ¿Y qué nos dice? Para febrero. Entonces, también, Nicolás, hay que conocer la realidad. ¿Y qué cosa quieren en este caso? Dicen que el ministro no se enfrente. Yo no es que me enfrente porque me gusta enfrentarme con el Ministerio Público. ¿Sabes por qué me enfrento? Porque veo a toda la policía sacándose la mugre todos los días para capturar a un delincuente y para que luego ese delincuente termine en la calle. ¿Termina en la calle por qué? Porque el fiscal no hizo su trabajo, porque no presentó su requerimiento, porque le dio un acta de libertad. Entonces, ese es uno de los problemas. Y no podemos desconocerlo, ¿sabes por qué? Porque el ciudadano común muchas veces no lo conoce o no denuncia el tema del fiscal. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Me quedo callado? Pues, a ver, si quieren me quedo callado. Bueno, que la cosa sigue igual, nadie dice que te tienes que tener callado. Además, entonces, lo que es innegable es que funciona, por lo menos en un sector de la población que tiene a los fiscales atravesados, ¿no es cierto? Y que los responsabiliza de parte de la crisis de inseguridad que vivimos. Pero lo que queremos, creo que todos los ciudadanos, más allá de cualquier diferencia que podemos tener, vivir en paz. Y para vivir en paz necesitamos que el Ministerio Público y el Ministerio del Interior se sienten en una mesa, se pongan de acuerdo, pongan los problemas que están por resolverse, pongan incluso las diferencias y las resuelvan, Juan José, a favor de los ciudadanos. Y eso es lo que estamos, pongan a trabajar juntos para que las cosas se hagan. A ver, y eso es lo que estamos tratando de hacer. El día antes de ayer, o ayer creo que ha sido la segunda reunión técnica de los equipos para poder ver justamente las estrategias de la lucha contra la criminalidad. Y fíjate, antes de ayer tenemos la reunión técnica y ayer nos meten una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que establece que la policía está a cargo de la investigación. O sea, te reúnes, pero por la espalda te clavan el puñal. ¿Eso está bien? ¿Eso a ti te parece bien? ¿Pero por qué te parece que es clavar el puñal? Porque está claro cuál es la posición tanto de ustedes como de ellos. Entonces lo que la Fiscalía dice que no, que pero es la Fiscalía, según la Constitución, la que tiene que hacerse cargo de la investigación. La ley está dada. La ley es clara. La investigación está a cargo de la Policía Nacional del Perú. Y la Fiscalía es la que no cumple la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la Constitución también dice que la Fiscalía es uno de los órganos encargados de hacer respetar y cumplir el marco normativo. Pero lo que tendría que ocurrir es que se aplique la ley mientras el Tribunal Constitucional resuelve quién tiene la razón en esa disputa. Bueno, pero una vez más, lo que nos interesa a todos los ciudadanos es que haya un concierto de esfuerzos entre todas las instituciones comprometidas y que tienen que aportar a la lucha contra la delincuencia. Y esa es la percepción, que no es algo subjetivo, Juan José. Mira, es algo que tú sientes. Es decir, ¿tú crees que yo soy feliz todos los días escuchando que siguen extorsionando a los transportistas, que mataron a alguien, que los sicarios se andan asesinando, que las bandas siguen en guerra? Definitivamente es decir, llega un momento esas cuestiones, en que como ser humano yo mismo me agobio. Porque, o sea, una persona es víctima de un caso, nosotros al final terminamos absorbiendo digamos, el dolor y
y la molestia de muchísima gente, No, ¿no? totalmente de acuerdo. Si tú te agobias con las noticias que justamente tienes que informar, imagínate yo la impotencia que siento cuando todos los días tengo que tomar conocimiento de un delincuente capturado o liberado por la fiscalía. O sea, es igual, es igual. Entonces lo que nosotros estamos procurando y nos estamos sentando, Por ejemplo, nosotros teníamos, y lo considero y quiero decirlo públicamente, un aliado en la lucha contra la criminalidad organizada. ¿Y quién era ese aliado? El doctor Chávez Cotrina, con quien, ojo, con quien he discrepado en algunas cuestiones y él también muy respetuosamente. Pero probablemente el doctor Chávez Cotrina sea uno de los fiscales más probos que existe en la fiscalía y uno de los más especializados en la lucha contra la criminalidad. No conozco la trayectoria, tengo que confesar, de la nueva señora fiscal nombrada, pero esperamos que reúna las mismas cualidades que el doctor Chávez Cotrina durante años ha mostrado en un trabajo articulado con la Policía Nacional. Esperamos eso, porque definitivamente si no sería un debilitamiento al sistema, ¿no? ¿Y piensas lo mismo que el doctor Rafael Vela Barba? ¿También te resulta lamentable que lo haya sacado de la coordinación de lavado de activos? No, yo creo que Vela Barba debería ser expulsado del Ministerio Público. Creo que existen muchos cuestionamientos, no solamente el acuerdo de Odebrecht, sino también, por ejemplo, el haber participado en el sobreseimiento en el caso de Mariano González, cuando hoy por hoy ya se conoce por una declaración que tenía una participación directa en el caso Odebrecht y diversas otras cuestiones que ya... Ya estoy haciendo la lista. Ya. Mariano González va a pedir contestarte. Rafael Vela no puede declarar, cosa que me parece absurda, porque Bueno, se están diciendo muchas cosas sobre él y lo único que está ocurriendo es que él no puede defenderse. ¿Eso te parece razonable? A ver, Es decir, que se cuestione la labor de un fiscal, que incluso se le atribuye hasta la comisión de delitos y que esa persona, más allá de su condición de fiscal, no pueda salir a defenderse. Yo creo que cualquier... yo creo que ese tema de la defensa no es así. Así como en la Fiscalía, en la Policía Nacional, cuando un efectivo policial quiere, por ejemplo, defenderse de algún argumento, lo que hace es pedir autorización a su comando institucional. Pero no se la dan, se concede pero y no se se prepara. lo dan, pues han decidido que no. No, Y cuando hemos necesariamente. pedido y le ha pasado a otros medios de comunicación que, bueno, que la Fiscalía dé una declaración sobre este tema, no tienen nada que decir. Pero, no, son por el momento, cuestiones creo que han sido denunciadas por diversos medios de comunicación y que son absolutamente objetivas. El caso de Mariano González, que hoy por hoy, por ejemplo, ha sido mencionado. No lo digo yo, no lo dice el ministro, lo ha dicho una persona que ha declarado en Brasil, que dice que entre ellos, o sea, él se encuentra dentro del grupo de personas que presumiblemente habían suscrito contratos ficticios y lo que ocurre es que luego todas esas personas se encuentran sentenciadas menos Mariano González. ¿Por qué? Porque cuando el fiscal pide el sobreseimiento sobre el señor, el juez Chávez Tamariz rechaza el sobreseimiento y sube en consulta al fiscal superior para que el fiscal superior declare si es que acepta o no el sobreseimiento o si se reafirma en esa posición. ¿Quién era el fiscal superior? Rafael Vela. Entonces creo yo que existen cuestionamientos que son absolutamente objetivos que hoy por hoy tienes que ver y lo que correspondería sería la reapertura de ese caso. O sea, yo no quiero entrar a la discusión puntual. Lo que te digo es algo de principio. En este contexto, por el tamaño de las cosas que estás diciendo sobre Rafael Vela, lo lógico sería que la fiscal de la Nación la autorice a salir a defenderse. Mira, para mí, es decir, es un derecho que no se le puede negar a nadie. O sea, no es posible que se haya normalizado esto que está ocurriendo. Es un bombardeo. Y además... es una cuestión que no me compete a mí, sino a la Fiscalía de la Nación. Tú puedes tener tus propias razones, pero yo escucho todos los días abogados que se presentan hablando como opinólogos. ¿Qué opinólogo? No, como dicen los mexicanos, no mames. Si son abogados acusados de corrupción que se van a beneficiar si se cae el acuerdo Lavajato. Hay gente que está litigando internacionalmente contra el Estado peruano y a la que le conviene que se caiga el acuerdo con Odebrecht. Pero a ti y hablan como opinólogos independientes. ¿Y a ti ese acuerdo te parece favorable al Estado peruano? ¿Quieres que te... O sea, tu opinión. Es decir, esto tiene historia. Claro. Porque cuando empezó el proceso, yo discutía con el procurador Ramírez. Y yo le decía, mira, así no nos den un cobre, si nos dan toda la información que necesitamos para saber quiénes eran los presidentes, los gobernadores y los alcaldes que habían estado robando al Estado peruano y quiénes eran los otros miembros de estas asociaciones empresariales de la corrupción, yo ni siquiera le pido $1 a los de Odebrecht. Es una barbaridad. Yo decía, yo soy un talibán, le decía, pregúntale a Ramírez si no se acuerda. Yo le decía, yo soy un talibán. A cambio de saber quiénes son los presidentes que nos han robado, eso no tiene precio.
Pero por supuesto que las cosas pudieron hacerse mejor, pero claro que sí, Juan José, por supuesto. Entonces, Pero estamos hablando, es que hablamos solo de la mitad de la historia. Hablamos de que faltó esto, que no se les embargó, que se les pudo meter preso. Bueno, ya estaban afuera, ¿no? Pero no hablamos de que gracias a esa información Toledo está preso, Yanta va a ir preso, Alan hubiera ido preso si no se hubiera suicidado, va a ir preso Acurio, va a ir preso Susana Villarán, de repente va preso hasta PPK, va a ir preso, es decir, la cantidad de gente que va a ir presa a partir de lo que esa confesión abrió. O sea, eso no le podemos quitar valor a eso. Entonces No. hay que equilibrar la discusión y lo que yo digo es que dejen hablar a Vela. Yo creo ¿Por que qué no nadie, lo yo dejan creo que hablar? Es nadie- absurdo. Yo creo que nadie puede quitarle valor, pero tampoco podemos, creo yo, reconocer sobre un acuerdo que para muchos de los abogados, que somos los que conocemos justamente cómo es que se manejan este tipo de cuestionamientos y estrategias, puede constituir un acto prácticamente bastante beneficioso a esta organización criminal y que pudieron hacerse mucho mejor las cosas como temas lo que acabas de referir, embargos, detenciones de cuentas. ¿Qué cosas hicieron en otros países? En otros países Odebrecht le embargaron todo, le embargaron todo. Aquí no ocurrió eso, aquí no ocurrió eso. Entonces, finalmente yo creo que estas son cuestiones que las dejaremos al tema legal y al tema de la historia, pero particularmente para mí considero que pudo haberse llegado a un mejor puerto. No quiero que sigamos en esto porque no quiero salirme del tema, pero los que están felices con eso son Barata y Odebrecht, ¿eh? Porque resulta que ahora están del brazo de quienes critican el acuerdo porque ellos quieren ver la manera de zafarse también. Y quieren, que es grotesco, seguir haciendo negocios en el Perú. Están pidiendo prorrogar 10 años en la concesión de Olmos. La gente de Odebrecht con otro nombre, ¿no es cierto? Y han vendido, o los de OAS, ¿no es cierto? A Vinci, la línea amarilla. Que fíjate, José Domingo Pérez es el que ha dicho, con toda la información que se ha entregado, hay elementos suficientes para que se le quite la administración de línea amarilla a la empresa Vinci y se le entrega a la Municipalidad de Lima como administrador judicial. Es decir, quien tiene que manejar el peaje de la línea amarilla es la Municipalidad de Lima. Porque esta gente, por toda la información que hay, por lo menos como medida preventiva, no puede seguir gestionando esos recursos. Bueno, yo no podría brindarte una opinión sobre ese tema porque no conozco los pormenores del expediente. Pero en Sería fin, pero absolutamente- regresemos a lo nuestro, porque nos estamos yendo. Es decir, ya, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer tú como ministro del Interior para enfrentar esta situación? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo el día 10 y 11, hemos convocado una recopolo, una reunión de los comandantes, de los generales, en este caso de todas las regiones policiales. Nosotros le estamos lanzando el plan celador, ya ha sido aprobado por el Congreso de la República, a través del cual se le va a comprar todos los francos y todas las vacaciones al personal policial, y eso nos va a permitir tener aproximadamente 8.000 efectivos más que van a luchar contra la delincuencia y la criminalidad. Estamos reforzando todo nuestro sistema legal. ¿Para qué? Para que existan 200 abogados, 200 jurídicos que defiendan al personal policial que haga uso efectivo de sus armas de fuego en ejercicio, ojo, claramente en ejercicio de su función policial, para defender a los buenos policías. Estamos en un proceso de adquisición de 40.000 pistolas, en un proceso de adquisición de 9.000 fusiles, en el proceso de adquisición de los chalecos antibalas, que en realidad ya incluso ya está en proceso de ejecución. Estamos dotando a nuestra Policía Nacional de toda la logística necesaria para poder combatir la criminalidad. Estamos reuniéndonos con los alcaldes para establecer las estrategias dependiendo justamente de cada jurisdicción. Estamos trabajando bastante duro. Ahora, sobre el punto de los francos, estuvo antes de ayer con nosotros Carlos Brus, alcalde de Surco, que dicho sea de paso, es considerado, digamos, el alcalde más exitoso, no solamente porque ejecutó el presupuesto, sino porque lo ha ejecutado bien. Porque hay gente que gasta plata y la gasta mal, ¿no es cierto? Pero uno de los problemas que planteaba Carlos Brus, que era muy puntual, él decía, yo tengo 100 carros de serenazgo, yo necesito 100 policías, y para eso les compro el franco, pero para comprarles el franco, el día franco, tengo que comprárselos al Ministerio del Interior, y que la plata va a una cuenta que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, el trámite demora 60 días. No te pases, pues. O sea, yo prefiero negociar directamente con el policía y pagarle directamente al policía. Mira, ¿por qué no? mira, yo ¿Cómo te digo- hacen las empresas privadas? Absolutamente de acuerdo. Y es más, y absolutamente de acuerdo porque no solamente yo, esa ha sido una propuesta del Ministerio del Interior, que la hemos conversado con el señor alcalde, nos hemos reunido en varias oportunidades en mi despacho, y la propuesta ha nacido del Ministerio, tanto así que una de las primeras acciones que ejecutamos cuando ingresamos al sector interior fue que el Ministerio del Interior renunciara
al 40% de ese porcentaje que le correspondía como Ministerio del Interior por el pago del servicio integrado que hacían las municipalidades. Y luego de esa renuncia, ese 40%, hemos estado motivando en el Ministerio de Economía que se rompa esa cadena para que los gobiernos locales puedan contratar de manera directa al personal policial, porque efectivamente no resulta atractivo que te contraten para un servicio integrado para que te paguen a los 60 días. Y es más, la señora Presidenta Constitucional de la República ya ha dispuesto que el Ministerio de Economía revise esa norma para que vuelva a la práctica el pago directo a través del Banco de la Nación y puedan los gobiernos locales que deseen contratar efectivos policiales en su fracción. Directamente. De acuerdo, directamente. Sí. Ahora, una Sí. pregunta más. La reingeniería de la policía. Es decir, ¿por qué los policías tienen que estar en las esquinas llevándole la contra a los semáforos? Es decir, ¿por qué necesitamos policías haciendo esa función en vez de hacer otra? Eso podrían hacerlo agentes municipales, miembros del Serenazgo, no sé. A ver, no quiero Sí. referirme solo a tránsito, sino en general. A una cosa incluso más delicada y más sensible. ¿Cuántos policías están haciendo labores administrativas, que podría hacerlo personal civil, y cuántos policías están cuidando funcionarios? Cuidando funcionarios que el terrorismo, sí, eso ya digamos, lo derrotamos, ¿no? Tenemos el problema en el Bran, que en algún momento tendríamos que discutirlo. ¿Por qué no se termina esa guerra? Pero ¿se va a hacer esa reingeniería? Nosotros estamos haciendo justamente esa reingeniería. Nos hemos reunido en reiteradas oportunidades con la Municipalidad Metropolitana de Lima para establecer unos planes operativos, por ejemplo, en el control del tránsito. El tema de carretera es un tema que tiene que seguir manteniéndose dentro de la Policía Nacional porque somos los encargados de resguardar la integridad justamente de todos estos caminos, así como la integridad de todos los ciudadanos. Estamos haciendo una valoración con respecto al personal administrativo y es más, quiero dártelo como primicia. Justamente preocupados por ese tema, el próximo mes el Ministerio del Interior va a lanzar una convocatoria de asimilación para 1000 choferes, ¿no? ¿Por qué queremos lanzar esta convocatoria de asimilación para 1000 choferes? Porque tenemos a nuestros efectivos policiales conduciendo los patrulleros, cuando podrían estar en labores operativas para las cuales han sido formados. ¿Cuántos policías hay cuidando congresistas, ministros? No, a ver, esa dirección, Nicolás, no es que estén cuidando policías, ministros. Esa dirección es una dirección que se denomina la Dirección de Seguridad del Estado. Esa Dirección de Seguridad del Estado tiene como función resguardar la integridad de determinados funcionarios que por su labor tendrían que tener justamente ese tipo de protección, como son algunos ministros, por la labor justamente que se desarrolla y que se desempeña. Son efectivos que tienen una alta especialización, son efectivos que existen en todas partes del mundo, Nicolás. Me vas a decir que, por ejemplo, los 450 efectivos de seguridad del Estado que vinieron de Estados Unidos para cuidar al presidente Biden en la PEC, o sea, es una unidad especializada que está en todas las policías del mundo. Preguntas Entonces, puntuales. Se ha hablado de la lista de los más buscados. ¿Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón están en la lista de los más buscados? Vladimir Cerrón está en la lista de los más buscados. En el caso del señor Nicanor Boluarte no lo ha solicitado la Fiscalía. La lista de los más buscados no es que se le ocurra al ministro del Interior o al comandante general de la policía, no, tiene que venir una solicitud del Ministerio Público, es evaluado por una comisión conformada por 3 funcionarios, dentro de los cuales no está el ministro, por 3 funcionarios, y luego de la valoración que efectúan esos 3 funcionarios es que se coloca. O sea, que depende de la Fiscalía. Que se coloca en la lista de los más buscados y es más, y que se le pone justamente el precio El respectivo. caso de Sheila Cóndor, ¿en qué está eso? A ver, el caso de Sheila Cóndor, que como yo siempre sostengo es uno de los casos probablemente más penosos en los que un sujeto que llevaba el uniforme se ha visto involucrado, está en este momento en un proceso de investigación. La Fiscalía, por su parte, está investigando a los efectivos policiales que habrían tenido algún grado de participación en este hecho, ya sea con llamadas, con avisos o con una participación directa con el que resultaba ser identificado como el agresor. Y nosotros, por parte de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior, se ha aperturado un procedimiento disciplinario, se ha sometido a los efectivos a este procedimiento de acuerdo a las garantías que establece la Ley 3714, que es la Ley de Régimen Disciplinario, y debemos entender que es un proceso que dura aproximadamente 6 meses. Después de esos 6 meses conoceremos los resultados, pero si es que se encuentra algún tipo de responsabilidad, la sanción es de pase a la situación de retiro. Una última pregunta muy puntual. Es decir, la estrategia, y eso lo hemos discutido durante muchos años,
es cada vez que por el tema de la corrupción de la policía, incluso policías involucrados en organizaciones criminales, la postura es, y hay que reconocer que se ha estado cumpliendo, cada vez que se descubre un policía involucrado en un delito, lo que se hace, se le trata como un delincuente común. Así es. Ahora, el problema es que no son fenómenos aislados, hay un cáncer de corrupción en la policía. Es decir, no sería necesario hacer una labor de inteligencia que permita detectar quiénes son los malos elementos dentro de la policía y sacarlos. Y se está haciendo, Nicolás. Se está haciendo. Nosotros estamos trabajando con la DIGIMIN, que es la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, y si tú has visto las últimas detenciones que se han dado de efectivos policiales penosamente involucrados en actos de delincuencia, esos han sido generados por la Dirección de Inteligencia. No ha sido generado por la Fiscalía, no es que la Fiscalía haya ido investigado, no. La Dirección de Inteligencia es la que ha promovido todas esas detenciones de efectivos policiales que están involucrados en actos de corrupción, porque no los queremos adentro. Ya lo hemos dicho, la cárcel está hecha para delincuentes, no para policías. Y nosotros vamos a ser sumamente severos en todo efectivo policial que cruce la línea, que traspase las políticas, la mística, la disciplina, pero sobre todo que cometa actos delictivos. Eso no tienen cabida en la institución policial, están fuera. Y tienen que irse fuera con todos las implicancias que eso acarrea. Tenemos que terminar por hoy, Juan José, muchas gracias. Nos ha quedado varios temas. Harvey Colchado, que va a apelar y va a regresar. Tiene todo su derecho. Te la firmo que va a regresar. Tiene todo su derecho de recurrir a las instancias pertinentes como cualquier otra persona, ¿no? Y dos o tres temas más, ¿no? El BRAEM y el problema del puerto de Chancay. O sea, el puerto de Chancay es una enorme oportunidad, pero los narcos ya le pusieron el ojo al puerto de Chancay, como una vía de salida extraordinaria para ellos, para la droga, y hay que ponerse a chambear en eso, pero sí, claro, ya, ¿no es cierto? No llegar cuando ya sea incontrolable como Ecuador. Pero en fin, quedarán para otro momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás. Juan José Santibáñez, ministro del Interior, ha estado en Exitosa.